Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Revisionismo y Geopolítica. Y bueno, ya tenemos a un habitual. Oficialmente ahora te conviertes, Adolfo, en el invitado que ha asistido más a nuestro canal y pues prácticamente te considero ya como un compañero más bien más que un invitado. ¿Cómo estás? Bastante bien, afortunadamente, con cosas que hacer, con trabajo de los cursos, pero, pero bastante bien. Y pues, muchas gracias por considerarme compañero de este canal y sabes que para mí es un gusto poder compartir espacio contigo. Eso es lo más importante, estar con trabajo, con salud y con ánimo de hacerlo. Y hablando de eso, pues antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, me escuché como el chico este de ZDI, que por cierto es muy buen canal, ¿verdad? Lo que nos convoca hoy dice todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya le hicimos propaganda ahí. No, es que es muy bueno el canal de él, la verdad. Bueno, ya que mencionaste esta cuestión de los cursos, pues me gustaría que antes de empezar nos dieras una introducción y tal vez pues la invitación al curso que vas a dar sobre historia de México, ¿no? Pues el curso es sobre el siglo XIX, el primer siglo de historia de México como nación independiente, entre comillas, y vamos a ver desde una perspectiva revisionista y geopolítica lo que ocurrió realmente en el país en esos años, las acciones de los personajes de ese periodo y sobre todo vamos a entender por qué la historia del país se desenvolvió de esa manera y es más que nada para dar entrada al siglo XX, para que la gente pueda estudiar y comprender lo que ocurrió durante el siglo XX y por qué ocurrió, vaya, lo que ocurrió en el siglo XX. Y sobre todo es para que la gente pueda entender por qué el país está como está hoy, siglo XXI, 2021, y que pueda visualizar más o menos hacia dónde puede ir el país, ¿no? Como explica nuestro compañero Cobian, pues existen tres clases de personas que estudian la historia, los que nada más se saben de memoria los datos, los que además de saberse de memoria los datos o algunos datos logran analizar causas, consecuencias, antecedentes, etcétera, de la historia, y como él los llama, los oráculos, algo así, de, de personas que estudian la historia, se saben los datos, analizan, pero además son capaces de visualizar hacia dónde va a ir el mundo, hacia dónde van a ir las naciones. Eso es lo más importante. Se entiende lo de oráculos, ¿no? Que es pues básicamente lo que estos cursos que se ofrecen en el CEDIPC, que es el Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional, dirigido por, como dices, Boniac Deresde. Y bueno, esa es la capacidad que estos cursos le brindan a las personas, ¿no? Analizar, no solamente repetir los datos, porque para eso pues miras de History Channel y ahí te dicen un montón de mentiras y tú las repites como merolico y listo, ¿no? Pero estos cursos están diseñados no solamente para hacerle saber a la gente cosas que sucedieron y lo que hubo detrás de las cortinas de todo eso, sino darle herramientas para enfrentar el futuro, ¿no? Hay otros cursos también que estamos viendo en la pantalla, como este de la democracia desenmascarada, en el cual pues se revelan los entresijos de lo que realmente es la democracia y las causas secretas de la guerra mundial. Estos cursos son impartidos por el profesor Boni Derez, de que, por cierto, lo vamos a tener luego de invitado aquí en este programa Revisionismo y Geopolítica. Y en ese mismo instituto, aprovechando, ya que hicimos tu invitación, pues yo también los invito a que tomen el curso de El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, un curso diseñado a partir del libro que he publicado en el año 2019 del mismo nombre, pero mira, yo siempre le repito a los alumnos que lo han tomado, que son muchos, afortunadamente, que no vamos a ver en el curso, no les voy a contar el libro, porque no soy un cuentacuentos, o sea, en ese caso se compran el libro, en ese caso se compran el libro y lo leen y listo, ¿no? Así Sino es. que
Ya cuando tú haces un libro y tú que estás preparando un libro, por cierto, Adolfo, tú sabes que todo lo que conlleva y lo que vas recogiendo, muchas cosas se van quedando fuera. Es como si todo el conocimiento que has acumulado se concentrara en un núcleo, pero muchas cosas han quedado por fuera o tienen una explicación aún más extendida. Y eso es lo que estamos viendo en este curso El mundo detrás de las cortinas, del cual estamos viendo el afiche aquí en la pantalla. Y bueno, aquellos que quieran contactarse, pues vamos a dejar aquí en la descripción los contactos con el director del CEDIP. Así que bueno, hecho este anuncio importante, Adolfo, pues el tema que vamos a tocar hoy es acerca de 1984, el libro de George Orwell y Un Mundo Feliz. Dos temas que muchas personas conocen, pero que yo creo que hoy en día son más importantes o están más vigentes que nunca porque básicamente nos describieron, yo en mi libro El mundo tras las cortinas expongo la teoría de que George Orwell en realidad no nos ofreció una visión a futuro, sino algo que él estaba viviendo en pleno 1948, porque ese fue el año en el que lo publicó. Y si te fijas, solamente cambió el número 4 por el 8 y así le puso su título 1984, pero bien se pudo haber llamado 1948, ¿no? Y describía el presente. Pero me estabas comentando un detalle muy interesante y te lo hice saber, es una visión muy interesante que tienes, que es el hecho de que estamos en el desarrollo de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, me atrevo a decir, empezamos a vivir una etapa muy parecida a la descripción de 1984 y tú me dices, estamos en una combinación o en una mixtura de ambos libros y hoy estamos viviendo la parte de un mundo feliz, ¿no? Es lo que te entendí. Bueno, me refería más bien a que es una transición, en sentido de que más bien estamos en 1984, ahorita con la cuestión de la pandemia y del bendito bicho, vimos como organismos internacionales, estados, empresas, en fin, lo que podemos decir el sistema, se convirtió en un auténtico gran hermano. Vimos todo el potencial de vigilancia, control, manipulación que tienen las redes sociales, pero desde el Sí. 2016 hasta la fecha hemos estado viendo cómo el sistema nos manipula, cómo el sistema logra controlar la situación y ahora, con lo del bicho, diciendo que es por nuestro bien, nos han sometido. En México a lo mejor no lo hemos notado tanto, hasta eso el gobierno se ha mantenido lo más neutral posible en esas políticas, pero en países como España, como Chile, como Argentina, desconozco el caso de Bolivia, recientemente en Estados Unidos, ahora con Joe Biden, y hablar del caso de Alemania, hemos visto cómo se construyó o más bien cómo se despertó un sistema totalitario. ¿Y por qué yo digo que vamos a ir de 1984 mundo feliz? Porque vamos a decir, la tesis, la profecía, entre comillas, de Huxley, no era como tal un simple cuento, sino que parece que es más bien el objetivo a donde quiere llegar la, la oligarquía. ¿Por qué? Porque todo lo que ya hemos tratado del transhumanismo, la Agenda 2030, etcétera, etcétera, nos está llevando a un mundo feliz. Pero evidentemente no pueden hacerlo, si lo quieren acelerar sobre todo, no puedes hacerlo a las buenas. Entonces, a la fuerza, están acelerando este proceso para llevarnos a un mundo feliz, es decir, estamos en 1984 y en algún punto vamos a llegar a esta distopía de Huxley. Pero además, yo creo que cuando lleguemos a, si la oligarquía cumple sus objetivos, vamos a ver también cómo en algunos países a lo mejor solo hay un mundo feliz. Por ejemplo, en Japón, literalmente ya tenemos un mundo feliz, ¿no? En algunos lugares de Estados Unidos, donde está la gente con mejor estatus económico, hay un mundo feliz.
el caso de Europa, y en México y en Iberoamérica a lo mejor algunas personas de la clase media alta, de las clases altas, viven en un mundo feliz. ¿Y por qué? Porque tienen su propio soma, ¿no? Y llama soma la enajenación por los videojuegos, Netflix, los memes en Facebook, la pornografía incluso, que es un tema muy polémico. La gente de las clases medias está embrutecida por esto. ¿Por qué? Porque recordemos que son las clases medias, como bien decía Salvador Borrego y Vasconcelos, y como demuestra la historia, son las clases medias las que encabezan los cambios de la sociedad. Si hay una revolución, la clase media es la que la va a crear, no es la que la va a idear y es la que la va a liderar. Las clases bajas no pueden llevar a cabo esto porque generalmente carecen de la formación necesaria para poder liderar. Entonces, a las clases bajas que les están dando, como en China. China es el lugar donde estamos viendo convivir estas dos distopías de cierta manera. En el interior del país se vive un comunismo reacio, ¿no? Un comunismo tipo soviético, donde el milagro chino, ¿no? El milagro económico chino no ha llegado, en donde todavía hay comisarios, donde hay campos de concentración, donde todavía la policía no mide su fuerza y no tiene que medirlo. Y luego tenemos las costas de China, donde se desarrolló el milagro económico chino, en donde está la clase media, la clase alta, y a lo mejor ahí todavía persiste algo del totalitarismo chino, pero como la sociedad está más enfocada en consumir, en producir, es decir, es un capitalismo salvaje, férreo, aún peor que el que promovía Estados Unidos, pues entonces de cierta manera están en un mundo feliz. Corea del Sur es otro ejemplo perfecto de eso. Es decir, la tesis que yo tengo es que nos están llevando de la mano a la fuerza, como lo planteaba Orwell, a un mundo feliz, pero ese mundo feliz va a ser para algunas personas, nada más. Si tú te resistes a lo que quiera hacer esta gente, pues te va a tocar el gran hermano. Pero si te sometes, si te pones la vacuna, si obedeces, si estás de acuerdo con el COVID Pass y todo lo que se ve que viene, te vamos a dar tu soma. ¿Qué quieres? Droga, mujeres, lo que gustes. Te vamos a asegurar que vivas bien, como dice el Foro Económico Mundial, ¿no? De no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Oye, es una visión muy interesante, como ya te lo había comentado fuera de grabación, ¿no? Básicamente lo que nos estás exponiendo, que es la verdad que una idea que yo pocas veces he escuchado, es que el sistema de gobierno mundial, si lo quieren llamar así, nos está ofreciendo dos decisiones, o 1984 o un mundo feliz. Tú escoges lo que quieras. Si te pones la vacuna, como dices, vas a vivir en un mundo feliz. Y si escoges no obedecernos, pues te quedas en 1984, oprimido, vigilado totalmente. A mí me gustaría mucho, la verdad, que se repitiera en el caso de las personas que no van a aceptar, obviamente, porque va a haber mucha resistencia a la vacunación obligatoria, que se creara este mundo salvaje del cual nos habla Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz, en el que el Estado mundial estaba compuesto por estos ciudadanos que describes tú, ¿no? Dentro del mundo feliz, se llamaba mundo feliz. Esto es Estado Mundial se llamaba, de hecho, no, fíjense, lo escribió en 1932 y él ya hablaba de un Estado mundial con un gobierno único. Pero fuera de este Estado mundial vivían los salvajes, Adolfo. Que por Estos cierto, salvajes eran, como pequeña, perdón por interrumpir, pero como apunte, si no me equivoco y si no me falla la memoria, Huxley decía que los salvajes estaban al sur de la frontera de Estados Unidos.
Fíjate. No, no, es que siempre, de hecho, ¿no? De hecho, ellos, el británico siempre ha tenido esta visión maltusiana, ¿no? Del desprecio a las demás razas. Y bueno, ahí se repite lo que siempre digo. La verdad que los indianistas que dicen, no, nos conquistaron los españoles, los más fracasados del mundo, nos hubieran conquistado los británicos. Créeme que si nos hubieran conquistado los británicos, no hubiera ni un indianista diciendo esas payasadas. Pero bueno, ya hemos hablado con el licenciado Salinas acerca del Imperio Español, que era obviamente pues el imperio más grande de la época, pero no nos vamos a salir del tema, ¿verdad? Bueno, volviendo a la cuestión. Estos salvajes vivían fuera del mundo, del Estado mundial y vivían con costumbres que para Huxley eran nefastas, ¿no? Como seguir adorando a un dios, vivir en familias, comer de la tierra, cosas así. En cambio, en el mundo feliz o en el Estado mundial, pues la gente vivía con métodos químicos. De hecho, ya las personas no se embarazaban, que es algo de lo que hablábamos en el programa del transhumanismo, Adolfo, en el cual pues ya la tendencia de ahora es a que ya no te embaraces, ya no es necesario, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos épsilons, como decía em, John Rolling Rees. Este concepto de épsilon, perdón que me alargue con el comentario, Adolfo, viene, es que hay que explicar algunos detalles, ¿no? En el mundo feliz, en el estado mundial, la sociedad se dividía en castas. Estaban los alfa más, los beta, estaban por ahí los gamma, y los últimos eran los epsilon. Los epsilon eran personas que trabajaban en los subterráneos de la ciudad con los gases tóxicos, eran feos físicamente. En cambio, los alfa más, que eran los de la élite, pues eran, por lo regular, eran guapos físicamente, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? No se reproducían sexualmente, sino que se reproducían por métodos químicos, y al nacer los niños o al crearlos, se les sometía al tratamiento Bokanovsky. ¿Qué es esto? Es básicamente pues lo que era el tratamiento o los experimentos de Iván Pavlov, ¿no? O sea, solamente no le puso Pavlov pues porque no quiso ser tan obvio, que era el condicionamiento. Te condicionaban a ti a ser inteligente, te condicionaban a ser ayudante de los inteligentes, te condicionaban a ser solamente recepcionista u operador de un elevador, y te condicionaban químicamente para ser un epsilon, que era lo peor de la sociedad. Y que, por cierto, el creador del Instituto Tavistock, John Rolling Rees, escribió en su libro The Shaping of Psychiatry by Work, que estamos viendo en la pantalla, que fíjate lo que dijo Adolfo. Él dijo, Huxley en su libro Un Mundo Feliz, o Brave New World, como se llama en inglés, quería crear hombres inferiores a través de métodos químicos. Y él decía, yo pienso que no es necesario porque de esos ya hay muchos. Solamente hay que saberlos poner en sus lugares y cuidar bien su mentalidad para que sirvan a las sociedades y que no sean un problema. Imagínate este pensamiento. Por eso en mi curso El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, yo manejo o tengo una clase especial donde explico cómo la visión de Huxley en realidad no era una ficción, Adolfo, sino que era una realidad que describía, pero a través de los ojos de las élites. ¿No es así? Aquí entra muy bien hubo un meme buenísimo, o chiste, como se le gusta decir, al inicio de todo este desastre del bicho, eh, que era que una persona llegaba a una biblioteca y, y pedía el libro de 1984, y el bibliotecario le decía, ah, sí, lo cambiamos de fila, pasamos el libro de ficción a historia contemporánea. Entonces, bueno, es un poco lo que estamos viendo. Y ahorita que es lo de los Epsilon, de cierta manera, y esto me acuerdo que lo escuché en una charla de un canal muy bueno que lo recomiendo, se llama Asia TV, creo que ahorita se cambió el nombre a Humo y Espejos. Son una pareja es una pareja de un argentino y una brasileña que hacen análisis de geopolítica, historia, filosofía, etcétera, y en donde hablan un poco de la educación y dicen sobre el mito de la especialización.
Porque si te fijas en la educación de ahora, antes el que era médico sabía más o menos todo de medicina, ¿no? Pero Ujú. ahora al médico se le pide especializarse. Lo mismo con el ingeniero, lo mismo con el que va a humanidades. Es decir, la educación se va centrando a, tú nada más te vas a dedicar a hacer televisiones, tú nada más vas a dar pastillas, Exacto. tú nada más vas a dar clases de esto. Y por ejemplo, los ricos, los que, y sobre que no van a escuelas comunes como las que fuimos nosotros y cualquier persona que no esté en la élite, los ricos tienen una educación holística, es decir, Claro. filosofía, historia, arte. ¿Por qué? Porque cuando una persona se especializa, digamos, de cierta manera, o se cierra en un campo y niega a los demás, que es lo que vemos que ocurre generalmente, no llega a comprender realmente lo que pasa a su alrededor. Fíjate que en ese sentido que mencionas sobre la especialización, no recuerdo en qué canal, seguramente sería en TV1, donde escuché a la doctora Shinda Brandolino, en la que ella hablaba que después de la Segunda Guerra Mundial empieza esta revolución de la medicina y por cierto vamos a tener a una médico invitada aquí al programa que nos va a hablar sobre cómo la medicina pasó de ser una medicina natural a ser una medicina química. Por ejemplo, yo recuerdo que donde nací, en Guaymas, todavía hay una farmacia a la que le pueden llamar botica. ¿Qué es la diferencia entre una farmacia y una botica? Que, que tú cuando tenías una dolencia ibas al boticario y el boticario te preparaba el menjurje, como le decían en los años 40 en México, a lo que era el remedio, ¿no? Te preguntaba, ¿qué tienes? No, pues me duele aquí, comí esto, comí lo otro, hice esto y, bueno, pues te preparaba el medicamento ahí mismo. Pero cuando viene esta revolución del petróleo, los Rockefeller cambiaron, se dedicaron a introducir la medicina química y empezaron a desprestigiar a la medicina homeopática, podríamos decirle, ¿no? Entonces, esta médico nos va a explicar esto. Y bueno, Chinda Brandolino decía que cuando se empezaron a especializar los médicos, básicamente se convirtieron en técnicos, así como decías Así tú, es. Adolfo. Los médicos empezaron a dejar de saber curar varias dolencias para dedicarse solamente a un manual. Era como una lista de chequeo o checklist que le dicen, en la que, bueno, ¿qué tienes? No, pues me duele aquí, pum, van marcando. Y luego, ¿qué hiciste? No, pues hice esto, van marcando, y ahí ellos sacan con un esquema prefabricado lo que tienen que recetar. Pero es lo mismo que cuando tú vas a arreglar tu computadora, ¿qué le pasó? No, pues hubo una sobrecarga y él sabe qué va a hacer, pero ya no es alguien que analiza el organismo, es alguien que solamente te ve como un carro, como una computadora, como un objeto, ¿no? Al paciente. Así Mira, es. antes de que pasemos al siguiente tema, me gustaría explicar otro concepto que manejaste hace ratito, que era el soma al principio. Mencionaste que la élite, estas personas que viven, que tienen cierta comodidad en la actualidad, pues viven con su soma. ¿Qué es el soma? En la novela de 1900, perdón, en Un Mundo Feliz, el soma era una droga que estaba preparada químicamente para, dependiendo de las dosis, provocar cierta alucinación que era muy placentera para el que la consumía. Por ejemplo, cuando tú estabas de mal humor, te decían, tómate un soma, o sea, tranquilízate, ¿no? Y esta era una pastilla que, digamos, no, pues, ¿qué vas a hacer? Me voy a ir a la playa. Te vas a tomar un soma, sí. Te tomabas un soma y tú te ibas a la playa, te tomabas un soma y podías dormir, te tomabas un soma y te podías inspirar. De repente, lo que se te ocurriera lo podías hacer a través de esta droga. Y, y en 1984 no hay eso. En 1984 lo que hay son por ahí el cigarro de la victoria, el licor de la victoria, el chocolate de la victoria, o sea, todo era muy racionado, ¿no? En cambio, en un mundo feliz, pues estaba la abundancia, pero ¿a cambio de qué? De que entregabas tu libertad, ¿no?
ahorita que dijiste lo de los medicamentos y de los doctores, también fíjate que es muy interesante porque ¿dónde tiene realmente éxito la industria farmacológica? En el mundo anglosajón y germano, ¿no? En las zonas protestantes. Es importante entender la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Y para entender la geopolítica de Estados Unidos hay que entender el pensamiento de Estados Unidos. Y siendo Estados Unidos una nación que surge del protestantismo, del calvinismo, vaya, del puritanismo, la concepción de tiempo para los protestantes, y sobre todo para el mundo germano y más que nada para el mundo anglosajón, no es la misma que tenemos nosotros los pueblos latinos, tanto en Europa como en América. ¿Por qué? Porque todavía nosotros los pueblos latinos tenemos una concepción de ocio que tristemente se está perdiendo, en donde es simplemente descansar, ¿no? Te enfermaste, estás mal, te tomas un día libre, descansas, no hay necesidad de acelerarse, pero los gringos no tienen esa mentalidad. El gringo te dice, tu tiempo es oro, tu tiempo es dinero, ¿no? Y no puedes Ujú. detenerte. Y los fármacos que son precisamente drogas, y esas drogas se consumen porque en Estados Unidos y ahora en todo el mundo, por cómo funciona la economía, tú no te puedes detener. Tú no puedes quedarte un día a reposar para que tu cuerpo se cure con remedios naturales, menos agresivos, no. Tú tienes que ir a un hospital rápido, que te inyecten tal cosa, y si eso te mata después de 20 años, no me importa, porque tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Te duele la cabeza, tómate esta pastilla, duele el estómago, esta pastilla. ¿Por qué? Porque no puedes detenerte. Y en cierta manera también es lo que decía Huxley, de que había una especie de sociedad de farmacodependiente en un mundo feliz para poder controlarse, para poder ser feliz. Y el soma, de cierta manera, hoy lo vemos, y es algo que a mí me preocupa, que es con la realidad virtual. Exacto, de hecho, a eso, cuando lo comparas con la realidad virtual, es básicamente el soma. Simplemente no tenemos una droga como tal vez Huxley se lo imaginó de otra forma, ¿no? Por los avances técnicos que había, que eran precarios si los comparamos con los de ahora, pero se lo pudo haber imaginado con una droga. Aparte que hay una cuestión, estas personas, como dices, de estas sociedades muy, como dices, ¿no? Que si esto me mata mañana, no importa, lo que yo necesito es estar activo. Producir. Es Exacto. porque, como dicen exactamente, estas personas viven en el ahora, pero ya no piensan en el mañana, ¿no? O sea, ya no hay ni trascendencia, ni hay recuerdos, no hay pasado, no hay algo que te arraigue con tus valores, ¿no? Es el ahora y si te matas, pues ni modo, pero tú hiciste lo que tenías que hacer porque el alto valor de hoy en día, pues es estar ahí al pie del cañón, sufriendo, por más que sea una miseria lo que te pagan, pero el sistema tiene que continuar, ¿no? Tiene que funcionar. Hay un concepto que maneja Aldous Huxley en su libro, Adolfo, que es la dictadura sin lágrimas. En este sentido, em, también había en el libro, no solamente en el de Aldous Huxley, ¿no? Sino en Aldous Huxley, perdón, sino también en el de Orwell, grupos que eran perseguidos. Y bueno, tal vez podríamos meter aquí otro libro que sería el del Apocalipsis, ¿no? O sea, podríamos decir, bueno, porque el Apocalipsis también podría pasar por una distopía si lo leemos desde este sentido, Adolfo. Y obviamente, al igual que en el Apocalipsis, en estos dos libros que estamos mencionando, había grupos perseguidos y esta tarde me acabo de enterar que ha salido una lista a través de la DARPA, creo que fue la que publicó estos datos o esta lista de los grupos terroristas en los que se tiene que enfocar los esfuerzos los Estados Unidos y el gobierno de Biden y obviamente pues él como no piensa, como es un viejito nomás autómata que anda por ahí, pues firma y firma a lo loco, no sabe pues que está firmando y fíjate que en esa lista que había creo que 16 grupos estaban por mencionar algunos, estaba
los católicos, la Iglesia Católica, a ver qué dice el Papa, ¿no? Porque el Papa, como es globalista, sí va a decir, sí, somos un peligro, ¿no? Somos un peligro, va a decir, ¿no? Y luego estaban los cristianos evangelistas, estaban los musulmanes y los clásicos, ¿no? El Al-Qaeda, el ISIS, otros, pero me llamó mucho la atención que estaba la Jewish League Defense. ¿Qué es esta Jewish League Defense? Que es la defensa, la Liga de la Defensa de los Judíos, que pues en efecto se tardaron mucho en ponerlo en una lista de terroristas, Adolfo, porque este grupo se dedica, está supuestamente desligado de la Liga Antidifamación, pero yo estoy seguro que son parte también de este brazo ejecutor de la Liga Antidifamación del sionismo. Y estos señores, cual, cual cartel de México, en público ofrecían miles de dólares por la cabeza de alguien que criticara a las organizaciones sionistas. Un ejemplo fue cuando ofrecieron $10,000 por la cabeza de David Cole, que era que es un joven, que era un joven judío en aquella época que hizo un documental acerca de las cámaras de gas junto con David Irving y Mark Webber, creo. Pero ofrecieron así abiertamente $10,000 porque lo mataran. El señor, el joven se tuvo que esconder, se cambió el nombre, se puso su nombre de judío, se puso David Stein y solamente así dejaron de perseguirlo para matarlo. Se habían tardado en ponerlo. Lo que me llama mucho la atención es que no esté ni el Black Lives Matter ni el Antifa. Es algo tan irreal, es algo tan distópico como si viéramos estos libros, Adolfo. Y por ahí te había mencionado un libro que también, de hecho, fue en el que se inspiraron el señor George Orwell y Aldous Huxley para escribir sus obras, que se llamaba, este libro se llamaba Nosotros, lo escribió un ruso que se llamaba Sevgeny Samiatin en 1920. Y, y cuando tú narras esta cuestión de que si escoges una o escoges otra, por ejemplo, o escoges vivir en 1984 o en un mundo feliz, ¿no? Tú sabrás. A mí me entra cierto temor de que no sea ni nulo ni el uno ni el otro, o que más bien sea a lo que nos llevan una síntesis entre los dos que se convertiría en el libro de nosotros, donde, por ejemplo, los conceptos que manejaba Samiatin era que la privacidad estaba totalmente descontinuada, no existía la privacidad. En la actualidad, si nos hacemos la pregunta, ¿existe la privacidad? La realidad es que no. Todo es público. Tienes tu perfil en Facebook, tienes tu perfil en Instagram, en YouTube, en todos lados estás. Tus llamadas están siendo monitoreadas. Ahí tenemos, por ejemplo, la DARPA, que estamos viendo aquí la imagen. Esta es una filial de la DARPA. Y fíjate, la imagen que tiene, ¿no? Un ojo que todo lo ve, la pirámide inacabada, ¿no? Como siempre. Es un símbolo totalmente masónico, ¿no? Y también, bueno, en aquella época, como no, Samiatín no se imaginaba que iba a haber toda esta tecnología, pues las casas eran de cristal, ¿no? Y se llama nosotros porque básicamente todos eran iguales. Ya no tenían nombres, tenían números. Y hoy en día, pues, eh, para eso vamos, ¿no? Con este mentado pasaporte de COVID que mencionas tú, ¿no? Pues a lo mejor no como tal eh, ser números, literalmente, para el sistema, pero de cierta manera la gente sí ha perdido su identidad, lo que es. Yo estaba viendo por ahí un video de un filósofo o analista social mexicano que hablaba sobre cómo la gente en realidad ya no es nada sin lo que consume. Entonces tú antes le preguntabas a una persona quién era, y te decía, no, pues yo soy, no sé, español, por ende católico, bla, bla, bla. Es decir, tenía una identidad trascendente que le daba sentido a su existencia, pero hoy no, hoy la gente es lo que consume, ¿no? Yo soy, no sé, otaku, gamer, Oye, pero metalero, no, pero es que ya no saben si son hombres ni son mujeres. también. Así de sencillo. O sea, ¿Sí? ya no saben si son hombres ni son mujeres. Y te interrumpí, perdón, pero es que mira, cuando nosotros vemos los estamentos
que publicitan los grupos feministas radicales, porque mucha gente se adhiere, mucha gente pobrecita que no tiene mucha materia cerebral, se adhiere a estos movimientos pensando que realmente está salvando al mundo, ¿no? Que realmente está luchando por la libertad de las mujeres y todo esto. Y qué bueno que así fuera, yo lo aplaudiría eso. Pero cuando tú lees los estamentos reales de los objetivos o los objetivos realmente a dónde va estos movimientos radicales, te das cuenta que, fíjate, hay una parte que a mí me impresiona, Adolfo. Hay una parte en la que dice que el hombre y la mujer no deben ser considerados como tales, sino solamente como organismos. O sea, estamos hablando de nosotros, del libro de Sevgeny Samiatin. O sea, ya no eres ni hombre ni mujer, es un organismo nada más. Ahora, qué estúpidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta palabra tan fuerte? Qué estúpidos. Porque cuando nosotros vamos al experimento de Pavlov, vemos que la definición de esta ciencia o de esta disciplina que desarrolló él, que era el condicionamiento clásico, ¿sí? Que hacía a los perritos ahí pasar por traumas increíbles, ¿no? Obviamente los experimentos de Pavlov no iban dirigidos para ver si el zar, que bueno, primero el zar lo patrocinaba, después cuando cae el zar Nicolás, pues lo empieza a patrocinar Lenin, y después de Lenin lo empezó a patrocinar Stalin. O sea, Pavlov era la niña mimada de todos los poderes, de izquierda y derecha. Y obviamente estas personas no le ponían millones y millones de dinero para ver si el perrito movía o no la colita cuando le ofrecías una galleta. Obviamente estos experimentos iban dirigidos a aplicarse en las masas, tal y como se hizo durante la revolución bolchevique. De todo esto hablamos en los cursos de los que hemos estado hablando al principio, ¿no? Y esta definición del condicionamiento clásico no habla de personas ni de animales, habla de organismos. Entonces, ¿a qué nos llevan? Nos están llevando precisamente a eso, Adolfo, a que nosotros no somos humanos, no somos mujeres ni hombres, no somos ni siquiera seres espirituales, ni siquiera existe un Dios ni una trascendencia. Solamente somos pedazos de carne que cayeron por suerte aquí al planeta Tierra y que por mala suerte nos va a tocar podrirnos, así de sencillo. Es lo que quieren que creamos, De que nos hecho, desarraiguemos totalmente y que perdamos nuestra humanidad. tengo un buen amigo argentino que se llama Flavio y escribe cosas interesantes en Twitter y en Gab. Y alguna vez leí uno de sus tweets diciendo que, y es cierto, que la mentalidad perfecta de esclavo es la siguiente. Somos descendientes de alguna manera del simio, ¿no? Que evolucionamos por casualidad, estamos solos en el universo en sentido de que no hay Dios y el planeta, nuestra existencia es una mota de polvo perdida en la galaxia, ¿verdad? En pocas palabras, que somos insignificantes y que nada de lo que hagamos vale la pena, que es un poco lo que ocurre con la posmodernidad, ¿no? Cuando, si la vemos desde un aspecto filosófico, en el que, debido a que todas las ideas trascendentes que identificaron a la humanidad o fueron primero sustituidas con la modernidad, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, y después las verdades, las certezas del hombre moderno fracasaron a finales del siglo pasado con las guerras mundiales, con la caída de la Unión Soviética, con el ascenso del neoliberalismo, que decía este filósofo japonés, tú debes saber quién es, el que dijo que era el fin de la historia, Ah, sí, Fukuyama. Fukuyama. Él, que, eh, que básicamente ese es el pensamiento de la posmodernidad, ¿no? De ya no hay nada de atrás, ya no hay nada adelante, y como dijiste hace rato, vivimos simplemente en el ahora, y como nuestra existencia es insignificante, pues hay que dedicarnos a consumir, hay que dedicarnos a ver pasar la vida, porque ya no somos ni siquiera dueños de nuestro destino, de nuestra voluntad. La gente cree que ir y poner una boleta en una caja, ¿no? Es ya con eso salvaste al país o salvaste tu futuro, o que por ir a la marcha del feminismo o lo que sea, ya también salvaste tu futuro.
Y este es en realidad consecuencia, ¿sí?, de la posmodernidad, digo, de la modernidad. La posmodernidad, como bien dice Lucas Carena, es solo una ultramodernidad, ¿sí? Estamos viendo la consecuencia de todo lo que se ha venido promoviendo desde la Revolución Francesa, ¿no? De que somos un pedazo de carne por ahí tirado en un mundo que está perdido en medio de la nada y es insignificante, y todo lo de la diosa razón, la ciencia, la democracia, en fin, las certezas modernas se perdieron. Y entonces estamos en un punto donde todo es relativo, pero a la vez nada es verdad, ¿no? Donde muy propio de este símbolo esotérico de la serpiente de Uroboros, el escepticismo de que nada es verdad nos ha llevado a la conclusión de que todo el pensamiento y todas las ideas y toda la información pues no sirve de nada, no es relativa. Mira, me hiciste recordar, por cierto, les mando un saludo a unos amigos de México que tienen un grupo que se llama Estado Crítico. Yo creo que no, que viene más vigente que nunca el nombre de su grupo. Y tienen un estilo así, un tanto crítico con la sociedad, ¿no? Y cuando me hablabas de estos conceptos, me acordé de una canción que ellos tienen que se llama precisamente Viviendo por Vivir. Y yo creo que la gente, después de todo lo que ha sucedido, básicamente, como dices, después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se empieza a sembrar este pensamiento del progresismo y el socialismo en aquella época, la gente empezó a vivir por vivir. Poco a poco, mucha gente obviamente se resistió y se sigue resistiendo a esto. ¿No? Un ejemplo somos nosotros, un ejemplo es nuestro invitado que estuvo la semana pasada, Miguel Salinas, y todas las personas que están en su línea, que se resisten, ¿no? A esto, desde un punto de vista que podemos compartir o no, porque luego hay mucha gente que solamente entra a criticarnos sin ver, sin rescatar las cosas buenas, ¿no? Pero de hecho estamos así como decía esa canción de este grupo Estado Crítico, viviendo por vivir, ¿no? Y bueno, Adolfo, hay dos conceptos en los que antes de que nos despidamos me gustaría tratarlos, que era este que te mencionaba de la dictadura sin lágrimas Sí. y esta cárcel sin rejas, decía, o sin barrotes, decía Huxley en una entrevista en los Estados Unidos, en los que le preguntaron, ¿qué sería para usted una dictadura mundial, ¿no? Una dictadura, y él dijo, bueno, una dictadura sin lágrimas, en la que los seres humanos amarían su condición de servidumbre o su condición de esclavitud y en la que básicamente estarían encerrados en una prisión sin muros. ¿A qué se refería con esto? Si nos puedes dar tu opinión, ¿no? Pues yo creo que de forma tal vez profética o sabiendo más bien hacia dónde iban las cosas, eh, Aldous Huxley predijo lo que hoy vemos con las redes sociales y la tecnología. Porque las redes sociales nos han hecho una burbuja, ¿no? Es decir, a ti te gusta tal cosa y te encierro en ese, yo como algoritmo o como empresa, te encierro en esa burbuja. Y hoy, con lo que vimos de la pandemia, que lo dijo por ahí Salvucci, la razón por la que no habían hecho esto ni en el 2008 con la crisis financiera y la pandemia de la influenza, ni en el 2001 con la cuestión del terrorismo, es porque la tecnología no había llegado a un punto o por lo menos no se había masificado como lo vemos ahora donde todos estamos conectados. Y entonces si hubieran hecho lo que hicieron en el año pasado y lo siguen haciendo y lo dije en una entrevista con Edwin, ¿no? En su programa de Bolivia, eh, yo dije que si lo hubieran hecho en esos momentos, la gente se hubiera rebelado, ¿no? Porque no hubiera podido trabajar desde casa, no hubiera podido estar en contacto con sus amigos, con su familia, y bien que mal hoy tenemos pues la sensación de estar en contacto gracias a WhatsApp o a Skype o a lo que sea. Y esa es nuestra cárcel sin,
sin rejas, Sin ¿no? Porque muros. estamos en nuestra casa, en nuestros muros, en teoría conectados, y estamos felices porque supuestamente el gobierno nos cuida, ¿no? La ONU, la OMS, nos están cuidando y lo están haciendo por nuestro bien, y si tú sales de tu casa eres un irresponsable, y la gente lo pide, ¿no? A mí me da mucha risa estas personas que, por ejemplo, ahora que es Semana Santa, pues ya sabes que son periodos vacacionales y la gente aprovecha, por lo menos en los países latinos, pues para ir a la playa, para salir a comprar, para viajar al pueblito natal. Y la gente está enojada, hay personas amargadas que cómo puede ser que las calles estén llenas y que los centros comerciales estén llenos. Y yo les diría, miren tantito lo que ocurrió en Canadá, en Europa, ya no tan lejos aquí en Argentina, ¿no? Vean lo que sucedió con las políticas que ustedes piden de prácticamente meter a la gente a golpes a su casa y prohibirle salir. Den las gracias que de cierta manera el país en México no se ha sometido a eso, ¿no? Ujú. Porque la economía Porque está vemos, generando, la salud no está tan mal, pero la gente no, muchas personas no están de acuerdo y quieren que el gobierno mande al ejército y nos meta a las personas a nuestras casas a golpes, que nos disparen si es necesario. Y luego ahora con la cuestión de las vacunas, pues se pusieron como loquitos, ¿verdad? Ahora también el consumismo se extendió a la medicina y ahora se están peleando porque, no, yo no quiero la vacuna rusa porque salió defectuosa, yo quiero la china o la gringa o la italiana y es ridículo, pero la gente está feliz. llegamos, llegamos a un extremo en el que prácticamente tú pides, no, no me disparen con una Magnum, dispárenme como con una escopeta. A ese sentido, ¿no? Pero decías, estamos felices, ¿no? Tú recalcas, ¿no? Y la gente está feliz, pero está feliz siempre y cuando siga las reglas del nuevo orden mundial, del gobierno mundial, porque en el momento en el que te salgas, tu mundo se convierte en 1984, perseguido como Winston Smith, torturado mentalmente como Winston Smith, separado de tu familia, te conviertes en un paria total. O sea, Y como ahora, dices bien, y ahora de lo que había dicho de la cuestión económica, la cuarentena no fue igual para todos. Es decir, las personas que tienen una buena situación económica, pues se encerraron en su casa y quisieron estar todo el día jugando videojuegos, estar todo el día viendo películas, ¿no? Con su soma personal, pero la pero gente eran héroes. exacto, pero eran héroes. Adolfo, pero eran héroes salvando al mundo. Ahí en Sí. en calzones sentados en el sillón jugando al PlayStation eran héroes salvando al mundo. Y es lo mejor, pues imagínate ser héroe en la Segunda Guerra Mundial. Ah, no, no, ¿qué tal me llegan los rusos, los bolcheviques? No, 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 yo prefiero ser héroe del 2021 en calzones, sentado en el sofá, con unas papitas, una Coca-Cola, jugando al PlayStation. Esos son los héroes de ahora. Nos estabas explicando que el encierro no fue igual para todos, que mucha gente, Sí. Y la gente que tiene una situación económica, pues vivió feliz, encerrado en su casa, ¿no? Vigilado, pero la gente que tuvo que salir a trabajar, que tenía que seguir buscando sustento, pues aquí en mi estado, en Jalisco, tuvimos un caso que obviamente se aprovechó mediáticamente, en el que la policía mató a golpes a un albañil porque no tenía puesto el cubrebocas, ¿no? sí, lo vimos en la televisión, lo vimos en YouTube, perdón. Y en Argentina pasaron cosas similares de que secuestraron a una señora porque salió a pasear a su perro. Es decir, hubo una doble distopía, ¿no? Los que tenían que todavía salir y buscar la manera de sobrevivir, les tocó vivir la ley marcial, ¿no? Los que se resistieron y los que quisieron seguir con su vida normal en España, les tocó que la policía los tenía que reducir a golpes. Y los que se sometieron, pues estaban felices encerrados en su casa. El problema es que no todos van a tener acceso a ese mundo feliz, que eso es lo que la gente no termina de No ver. entiende. Pues ahí está la síntesis que en esas palabras que nos acabas o en esos casos que nos acabas de exponer, Adolfo, en los que estas personas por salir a buscarse el pan o para sacar a pasear al perro sufrieron consecuencias terribles, pues ahí está el reflejo de la síntesis entre un mundo feliz y 1984. Si te rebelas, vas a ser un Winston Smith.
perseguido, torturado mentalmente, tal vez muerto, pero si te sometes, vas a estar viviendo en el mundo feliz. Pero somos tan, mira, no quiero generalizar, porque obviamente la gente que está en este canal, que sigue este canal, obviamente tiene un pensamiento superior, y lo voy a decir así, aunque parezca, aunque alguna vez yo escuché a Lucas Carena, no hay que ponernos en esa situación de superiores, no es por sentirnos grandilocuentes o ponernos sobre una plataforma por encima del resto de la gente, pero hay que reconocer que el pensamiento de ciertas personas no es igual al de otros que viven dentro del mundo feliz, encerrados en sus casas, como dices, Adolfo, y esta gente se cree todo. Y por más que le pongas la verdad en la cara y le explique las cosas, ellos van a estar defendiendo este sistema, como en aquella frase que decían en la película Matrix, en la que decían, hay gente tan acostumbrada a vivir en el sistema que va a defenderlo, va a luchar por él, por mantenerlo. Y un ejemplo de esto es cuando ¿quién no vio el evento 201? Si está todavía público en YouTube, en donde se están burlando en tu cara. Unos meses antes de que sucediera esta pandemia, estaban ellos diciendo, puede surgir una pandemia de un murciélago que... Era de un puerco ¿Sí? en Brasil. Y qué curioso que he estado viendo estudios recientes del coronavirus y dice los institutos supuestamente más confiables que todo parece apuntar que el virus surgió en Brasil, como Ah, no me coincidencia. jodas, en serio. Perdón por decir eso en inglés, no, perdón por usar palabras en inglés, pero no me jodas, en serio. O sea, mira, o sea, se burlan de tal forma que nos tratan como estúpidos. Nos quieren tratar como estúpidos. Hay personas que obviamente no creemos estas cosas, pero hay gente que se lo cree. Adolfo, por desgracia se nos ha ido el tiempo, ha sido una plática, como siempre, que he disfrutado mucho contigo. Sabes que contigo hablo de otra forma, la gente lo nota, me lo ha dicho, y es por eso, por la confianza que tenemos y esta amistad de hace muchos años, y sabemos cómo piensa cada uno. Así que antes de despedirnos, pues obviamente me gustaría volver a invitar a la gente a los cursos del Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional, CEDIP, con los cursos que están viendo en la pantalla: Democracia desenmascarada, Causas secretas de la Segunda Guerra Mundial, El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, y tu curso que se llama México en el siglo XIX, eventos y acciones que definieron el porvenir de una nación joven. Cuéntanos un poquito más, o replícanos qué es lo que vamos a aprender con ese curso. Pues van a ver las acciones de los hombres y los eventos que definieron el siglo XIX y que convirtieron a México prácticamente en la colonia de Estados Unidos, que sigue siendo, y que permite entender y estudiar mejor el siglo XX, ¿no? Por qué surge la Revolución Mexicana, cómo la Revolución Mexicana provoca el ascenso del PRI, como era inevitable eso, como todo nos llevó a lo que vemos ahora de un país desmantelado, que es un protectorado anárquico, en fin, con la finalidad de que la gente pueda comprender dónde está parada y que pueda visualizar con criterio propio, con las herramientas que les voy a dar en el curso, pueda visualizar hacia dónde va el país más o menos, porque la historia no se repite, yo no creo que se repita, pero sí rima. De repente sí tiene momentos cíclicos que se parecen. Adolfo, yo te voy a hacer una pregunta que si quieres me contestas con un sí o un no acerca de tu curso. Vamos a ver en tu curso el papel que los Rockefeller jugaron en el derrocamiento de algunos presidentes de México. En este no, pero Ah, bueno. si Dios quiere, ¿no? Dios primero, haríamos otro curso del siglo XX donde ahí sí vamos a ver la influencia de Estados Unidos en la caída y ascenso de diferentes presidentes. ¿Y qué te parece si nuestra próxima charla, para que la gente no se quede con la duda, hablamos un poco sobre esos eventos, cómo los Rockefeller se inmiscuyeron pues directamente en la política de esta nación joven, como lo dices en tu curso? Te tomo la palabra, me parece perfecto. Muy bien. Entonces, pues Adolfo, solamente me resta como siempre agradecerte por tu lucidez, por darme la oportunidad
de platicar así tan abiertamente como siempre platicamos tú y yo. Obviamente hay cosas que se nos escapan las risas a veces porque es tan absurdo el mundo en el que estamos viviendo actualmente que solamente nos queda eso. No es falta de seriedad. Alguna vez, como te lo he dicho, me han dicho, Samuel sonríe. Pues obviamente, pues soy un ser humano y me gusta sonreír. Yo soy alguien risueño, soy alguien alegre. Y así voy a seguir siendo hasta que pueda. Adolfo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta Guadalajara. A ti, a Samuel, por el espacio y la oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.